Buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañan en el webinar de hoy para tratar el tema de adopción del CRM, el gran reto. Yo diría que esto es uno de los puntos que nos surgen con mayor frecuencia cuando estamos trabajando con clientes. Así que nuevamente gracias por tomar de su tiempo para acompañarnos. Son las 11:05 y vamos a dar inicio a pesar de que tenemos solamente como un 60% de las personas que confirmaron. De todas formas, para fines de introducción al formato, a mano derecha en el panel de control de GoToWebinar, ustedes van a encontrar en la sección de Handouts la presentación en formato PDF que vamos a estar compartiendo con ustedes durante el día de hoy. Así que ya no tienen que esperar a que hagamos distribución de esa documentación. Por estar aquí presente, pues ya de inmediato pueden descargar la presentación en sí. También le pedimos que escriban todas sus preguntas en el panel de control donde dice questions o donde dice preguntas, dependiendo del idioma que estén recibiendo acceso a GoToWebinar. Nosotros vamos a estar respondiendo esa pregunta a medida que vayamos avanzando en la presentación. Así que primero quiero validar, Diana, ¿se ve bien la pantalla? Sí, Ok, perfecto. Bueno, pues nada, para estar seguro que se está viendo la pantalla y vamos a dar inicio de inmediato. Para algunos de ustedes que veo en línea que sí han estado antes en webinars nuestros, mi nombre es Mariano Doble, soy el presidente de Doble Group y en el día de hoy me acompaña Diana. Diana es nuestra gerente de marketing y estará colaborando durante el proceso de hoy. Así que le damos las bienvenidas y le pedimos también, por favor, que si hay cualquier pregunta que le queda posterior al webinar, que nos la envíen a info@doblegroup.com. Así que vamos a empezar con la presentación de hoy y el primer tema que quiero tratar con ustedes es respecto al porcentaje de implementaciones de CRM que fracasan. Y yo haciendo un poquito de research anterior a este webinar, me puse a buscar en Google y encontré muchísimos artículos. De hecho, es interesante porque cuando vas en Google a buscar información, vas a encontrar una variedad de información que muchas veces no guarda mucha coherencia. Y yo creo que esa es la importancia de participar en estos webinars, ¿no? Que pueden tener la oportunidad de compartir con personas que sí han tenido la experiencia y que pueden más o menos guiarles en el proceso. Sin embargo, lo que vimos es que en diferentes websites hay diferentes porcentajes de los CRM que fracasan y con esto estamos hablando de la implementación. Por ejemplo, Forrester estima que un 47% de las implementaciones fracasan, Gartner un 50%, Economist un 56%, Selling Power un 69%, el Butler Group un 70% y llega desde 47 hasta un 80%. Independientemente de si es un 47% o un 80%, la realidad es que es un porcentaje demasiado alto. Y yo creo que la razón de esto varía y vamos a hablar un poquito sobre la razón de esto, pero es importante poner esto en contexto del tema de adopción. Y les voy a explicar más adelante por qué. Pero para no influenciar las opiniones de las personas que están en la llamada de hoy, voy a ponerle una breve encuesta y les voy a preguntar online cuál ustedes entienden que es la razón principal por la que fracasan estos proyectos. Así que en su pantalla deben estar viendo un screen, una pantallita que dice Quick Poll, razón principal por la que usted considera que fracasan los proyectos de CRM. Y le voy a pedir, por favor, que ustedes llenen esa información para nosotros, pues entonces, hacer un análisis y ponerla en contexto de la presentación que estamos haciendo en el día de hoy. Así que le voy a dar 30 segundos más para que lo lean y nos den su opinión al respecto. Veo que una gran parte de los que están conectados no están votando, así que sería bueno si todos votaran porque obviamente nos va a dar mejor contexto de la información. Muy bien, bueno, pasaron los 30 segundos y interesantemente tengo un 60% que dice falta de involucramiento de las personas correctas,
tengo un 30% que dice poca comunicación respecto al proyecto y tengo un 10% que dice baja tasa de adopción. Así que dicho esto, voy a cerrar el poll con esos resultados y quiero plantearles un tema importante. Las razones por las que ustedes consideran que fracasan o han tenido experiencia de un proyecto que fracasan no son las razones de todo el mundo. Como pudieron ver, yo puse 5 opciones y tuvimos 3 diferentes grados de respuesta a 3 de ellas y 2 ni siquiera se consideraron. Eso quiere decir que la razón por la que pudiera fracasar el proyecto en mi organización no necesariamente es la razón por la que estaría fracasando en la suya. Así que no quiero que usen esto como una estadística para analizar por qué a usted quizá no le esté funcionando el CRM o por qué aquellos de ustedes que veo que están conectados que todavía no tienen CRM porque estamos en proceso de discusión, por qué ustedes pudieran tener ese fracaso. No obstante, tranquilos que más adelante vamos a estar cubriendo esos puntos y le vamos a estar dando algunos tips muy concretos para ayudarlos a que no tengan este tipo de problemas. Ahora, el planteamiento que quiero hacerles es que la falta de adopción, que un 10% de las personas seleccionaron, que de hecho muchas veces es hasta un 50%, las personas consideran que la falta de adopción es la razón por la que fracasó el proyecto SRM. Y eso no puede ser más lejano a la verdad, porque la falta de adopción no es el problema, es simplemente el síntoma de una implementación y o un acompañamiento que ha sido inefectivo. A ver si me voy a entender. Es decir, para nosotros poder evaluar por qué falla un proyecto de CRM, tenemos que evaluar las causas raíces. No podemos estar hablando de la falta de adopción porque la falta de adopción es una consecuencia de, es decir, que no funciona a la inversa. Por lo tanto, importante que ustedes se saquen de la mente de que la falta de adopción es la razón por la que el CRM no funciona. Eso no es cierto. El CRM no funciona por un sinnúmero de otras razones que está ocasionando que la gente no lo use y por lo tanto tienen baja adopción. Entonces, importante establecer eso desde un inicio para que ustedes, independientemente de si están evaluando tener un CRM o si ya tienen el CRM implementado, que entiendan que la falta de adopción nunca es la causa por la que el CRM no está funcionando, sino que es al revés. Si el CRM está bien implementado y hay un buen programa de acompañamiento, el problema de adopción se corrige y las personas estarían utilizando el sistema y por lo tanto no sería un problema en el fracaso. Así que muy importante este tema. Más adelante le vamos a estar hablando un poquito de los factores de éxito porque no se puede hablar de adopción sin hablar de la implementación adecuada del proyecto y sin hablar del acompañamiento. Y hago esta referencia porque en el webinar de hoy hay personas que ya están usando CRM y hay personas que todavía no están usando CRM. Entonces, no quiero que los que no están usando CRM se asusten y los que están usando CRM piensan, ay, no tengo manera de corregir el problema, porque nada pudiera estar más lejano a la realidad. Entonces, hablemos un poquito de cuáles son los principales obstáculos respecto a la adopción, porque el webinar de hoy no es sobre factores de éxito en la implementación, sino factores que impactan la debida adopción, es decir, el uso adecuado de la herramienta. Y vamos a hablar nosotros hoy sobre 4 puntos fundamentales. Pudieran haber muchos más, pero yo me quiero concentrar en aquellos que sabemos que están pasando con mayor recurrencia, específicamente Centroamérica, Latinoamérica y Caribe. Y el primero es la no inclusión de los usuarios en el diseño y o en la implementación del sistema, que de hecho en la encuesta que hicimos, el 60% de ustedes dijo que esta era la principal razón. Es decir, a ver si es relevante o no que ustedes la están asociando al primer tópico que estamos viendo. Y por eso queremos hablar sobre esto de primero. Porque es fundamentalmente importante, necesario, obligatorio, mandatorio, lo que usted quiera llamarle, el que las personas que están usando la herramienta sean partícipes del diseño en los procesos y en la automatización de esos procesos que eventualmente se van a configurar en el sistema de CRM. Entonces, muy importante eso. De hecho, los niveles de aceptación y de éxito son mucho más altos cuando los líderes de ventas son los que están liderando la implementación del proyecto de CRM.
Y le digo esto porque algunos de ustedes estarán en organizaciones donde no es el líder de ventas, sino más bien la parte de tecnología de información. Y eso de por sí ya es una nota de alerta, ¿no? Porque al final del día, el beneficiario va a ser el líder de ventas, el líder de mercadeo o el líder del área de atención al cliente. Cualquiera de esos que se están beneficiando del uso de la herramienta deben estar liderando de frente y muy involucrados en ese proceso. Ahora vamos a hablar un poquito por qué esto es tan importante. Es importante porque si las personas que van a estar usando el sistema día a día, ya sea ventas, mercadeo o servicios, no son consultados o involucrados en el diseño y despliegue del CRM, ellos no se van a sentir con el apoderamiento ni el entusiasmo que es tan necesario para triunfar con el CRM. Entonces, aquí estamos hablando de dos palabras claves. Número uno, involucramiento. Y número dos, apoderamiento. ¿Ok? Si yo me involucro, yo me siento copartícipe y por tanto me siento codueño del proyecto. Sin embargo, si yo estoy simplemente en los bleachers mirando lo que está haciendo el equipo, pues ahí tengo derecho a quejarme, a aplaudir o a decir ¡bu! Que es lo que no queremos. Sin embargo, si yo estoy en el campo de competencia jugando el juego, ya yo no tengo a quien echarle la culpa. ¿Por qué? Porque yo soy copartícipe del proceso. Si ganamos, ganamos juntos. Y si perdemos, perdemos juntos. Entonces, eso es extremadamente importante para que los usuarios desde el primer día se sientan dueños y estén apoderados del proceso y entonces se ocupen ellos, especialmente aquellos que han participado, de involucrar a los demás que quizás no participaron, pero que sufren de las mismas dolencias y con los cuales ellos se identifican. ¿Por qué? Porque un vendedor o una persona de servicio al cliente se va a identificar más con otro vendedor o con otro agente de servicio que con los líderes de TI o los líderes comerciales que tienen la visión del CRM. Entonces tenemos que asegurarnos que no haya esa brecha entre el liderazgo organizacional administrativo del proyecto y los usuarios finales del mismo. Y el otro punto en el que quiero abordar es el tema de entusiasmo. O sea, yo no puedo introducir un CRM como algo más, otra responsabilidad, otra tecnología, otra cosa que hacer. No, yo tengo que introducir el CRM como la herramienta catalizadora del cambio que todos necesitamos para ser más efectivos. Entonces, es un mensaje muy diferente. Y muchas veces lo que el vendedor o el agente de servicio o el representante de mercadeo ve es que le están creando más trabajo. Y si tú me estás creando más trabajo, donde ya yo estoy bastante ocupado, lo que yo estoy creando sin querer es un rechazo automático al CRM. Entonces tenemos que poner mucha atención a eso. Uno, involucrarlos y consultarles. Dos, darles el apoderamiento para que ellos se sientan champion en sus áreas, para que ellos se sientan responsables de recopilar y contribuir información y que al final del día se sientan entusiasmados. Ya eso empieza a cambiar la dinámica. Y eso aplica tanto para el que está considerando implementar CRM a futuro como para el que ya tiene CRM. ¿Por qué? Porque el proceso motivacional nunca se detiene. Entonces, no podemos decir, no, como eso lo implementamos hace 2 años, ya no hay que enfocarse en eso. Sí, hay que seguir enfocándose en el CRM. Porque si el CRM tiene 1 año, es muy probable que necesite cambios. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo más ágil, hay que hacerlo más relevante, hay que adaptarlo a los productos, servicios y prácticas que ustedes como organización quieren desplazar dentro de su empresa. Entonces, estos son factores que para muchos pudieran sonar como soft, pero son muy, pero muy importantes para que haya un nivel de adopción importante dentro de la organización. El segundo punto que queremos cubrir hoy es la falta de alineación entre los procesos funcionales, llámese las prácticas que debo seguir y lo que realmente se automatiza en el CRM. Ahora, hay algo aquí que yo puse en amarillo. Esa alineación tiene que ser una alineación práctica, no teórica y no académica. Es decir, ¿cuáles son los procesos que ustedes están llevando a cabo ahora mismo que les toma más tiempo? Y eso aplica para venta, mercadeo, servicio al cliente. Entonces, si esos procesos le están tomando más tiempo, ¿por qué es? Entonces, esos son los primeros que yo tengo que asegurarme de automatizar.
porque inmediatamente le voy a dar un beneficio agregado al usuario. Fíjate que te voy a simplificar la vida, fíjate que te voy a facilitar el trabajo, porque lo que hoy tienes que hacer manual es tedioso y te toma tiempo, cuando tengas el CRM no te va a tomar tiempo. Y si usted está en una organización donde ya tiene el CRM, la pregunta aplica igual. ¿Qué procesos actuales te están causando desmejora, te están causando tardanza, te están impidiendo que seas más efectivo vendiendo, mercadeando o sirviendo al cliente? Entonces, asumamos cuáles son esos y busquemos la manera de automatizarlos en el CRM para que el proceso del usuario final sea más simple, sea más rápido y sea más intuitivo. Y esto lo digo porque yo trabajo con mucha gente sumamente inteligente que tiene una visión muy clara de lo que quiere y tiene todo un proyecto académico de cómo llevarlo a cabo. Pero cuando se implementa, lo que crea es confusión, duda y le crea al final más trabajo al vendedor, al mercadólogo o a la persona que le está atendiendo a su cliente. Y eso no es lo que queremos. Entonces, esa falta de alineación debe ser considerada para que haya una alineación absoluta y práctica entre las personas que ejecutan el proceso, los procesos, llámese las mejores prácticas que van a estar actuando en el proceso con el cliente, y finalmente la automatización que se configure en el CRM para que esa automatización facilite el trabajo del usuario final. Eso es importantísimo para que haya un mayor grado de adopción. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros? Que en casi todas las empresas con las que trabajamos, los equipos funcionales tienen un proceso, formal o informal, que es el que define la forma en que ellos trabajan. Nosotros tenemos que poder identificar qué proceso es, documentarlo, analizarlo y evaluarlo para ver si lo mantenemos o lo cambiamos. Pero al final, el resultado debe ser una mejora, una simplificación y una facilitación del trabajo del usuario final. 2, a menos que el sistema se implemente tomando en cuenta estos procesos, los usuarios inevitablemente van a sentir confusión y desconfianza en el CRM. Es decir, antes yo lo hacía de esta forma, pero ahora yo no sé cómo lo hago. Entonces, ¿ya eso qué es? Una confusión. O antes yo lo hacía de esta forma y funcionaba, ahora me dieron el CRM y no funciona. Eso me crea una desconfianza. Entonces, como usuario final, lo que yo estoy es batallando otro obstáculo en vez de que la empresa me haya provisto de una herramienta que minimice la complejidad de mi trabajo. Y el impacto que esto tiene, aparte de la confusión y desconfianza, es que también pudiera extender la curva de aprendizaje. Y por lo tanto, el proceso de adopción sería mucho más lento. El proceso de adopción, dicho sea de paso, nunca es inmediato, pero yo quiero que sea lo más rápido y efectivo posible, aun cuando sabemos que es un proceso gradual. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa forma, con confusión, desconfianza y desconocimiento, lo que se va a crear inevitablemente son objeciones al CRM y últimamente un rechazo directo al CRM. Y la pregunta es si existe rechazo o no en mi organización. Casi siempre que hay un cambio, va a haber un rechazo. Eso es natural. La pregunta es si ese rechazo lo conocemos o no, si es pasivo o si es agresivo. Entonces, definitivamente, yo prefiero que sea agresivo porque lo veo más rápido. Pero en muchos casos todo el mundo como que se alinea, no dice nada, pero entre ellos sí lo hablan. Entonces usted tiene que poder de manera abierta y de manera receptiva preguntar, entender, analizar y responderle a ellos de por qué sí o por qué no. Y sobre todo mostrándole cómo esto le ayuda a ellos a ser más eficientes, a hacer su trabajo más fácil y más rápido. Entonces, algunos puntos específicos a considerar para que este obstáculo no se presente en su organización. 1, si el proceso facilita el trabajo de los usuarios, ¿sí o no? Si sí, excelente, lo mantenemos. Y si no, hay que cambiarlo. Si estamos automatizando también las dependencias con otras áreas, porque muchas veces, como lideramos el área de ventas o de mercadeo de servicios, no necesariamente tenemos control del área de finanzas o de inventarios o de pago de comisiones o lo que sea. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que si hay un handover entre el proceso nuestro
y el de nuestro cliente interno, entonces que ese handover también sea automatizado para que estemos todos en la misma página y que todos podamos avanzar simultáneamente. De lo contrario, el usuario de CRM va a estar 10 pasos más adelante y va a seguir teniendo el mismo problema de que dependo de otro y todavía no se me resuelve. Entonces, yo siempre le exhorto a los que están evaluando CRM y a los que tienen CRM, analicen cómo están las codependencias con otras áreas, qué tan automatizadas están y cómo se está manejando ese proceso en el CRM. Lo tercero es la integración con otros sistemas. Si yo tengo que ir a Outlook para enviar un correo electrónico, pero tengo que ir a Salesforce para buscar la información del cliente, entonces tengo que ir a SAP o a otro ERP para saber el tema de facturación. Y luego tengo que ir al sistema de inventario para ver qué tengo de inventario. Y luego tengo que ir al sistema de servicio de órdenes para ver si se ha provisionado el servicio, se ha entregado el producto que ordenó el cliente. Estoy creando más complejidad porque en vez de ir a un sistema voy a 5. Entonces hay que poder integrar su CRM con esos otros 4 sistemas para que usted tenga visibilidad. No es que tenga toda la información, no es que el CRM le va a hacer el trabajo de facturación, no. Pero si yo por lo menos puedo ver las facturas pendientes, le puedo decir al cliente, mire, tengo esta factura y hasta que no me pague esa factura no puedo despacharle el producto que me pidió. Pero lo estoy haciendo en el mismo sistema, por lo tanto estoy ganando ¿qué? Productividad. Otro aspecto importante son las funcionalidades móviles. A los usuarios le hablan mucho de que la herramienta es móvil, es móvil, es móvil, y todo el mundo se emociona, pero cuando viene la implementación nadie le habla de eso. Entonces, especialmente el vendedor que está en la calle y quiere pasar más tiempo con su cliente, a él le interesa poder tener acceso a esa información en tiempo real donde quiera que él esté. Yo no tengo que volver a la oficina para actualizar mi información. Yo no tengo que volver a la oficina para indagar o conseguir información. Yo lo puedo hacer desde mi móvil. El quinto punto a considerar es que el proceso se simplifique. Desafortunadamente hay muchos líderes que entienden que su inteligencia se mide por la complejidad de su proceso. Sin embargo, la efectividad y la ejecución es directamente proporcional a esa complejidad. Mientras más complejo el proceso, menos posibilidad de ejecución afirmativa hay. Entonces, yo siempre le exhorto a los líderes, por favor, muestren su inteligencia a través de la simplificación y que yo no tenga que hacer 50 clics para buscar una información básica, que yo con 2 clics tenga todo lo que necesito. Aproveche al momento de implementar o al momento de revisar la automatización en CRM de incorporar mejores prácticas. ¿Qué pasos han mejorado el proceso? Esos deben ser incorporados, porque quizá hay cosas que usted está haciendo fuera del CRM que pudieran incorporarse al CRM y que pudieran entonces distribuir de manera más efectiva esa práctica. Otro punto importante es debe eliminar todos los reportes manuales. Es impresionante ver cuántas empresas implementan el CRM, pero el jefe todavía quiere que se lo manden en Excel. Está bien, el CRM te lo va a exportar a Excel, pero todo lo demás debe estar en el CRM. Porque si a pesar de que yo le estoy pidiendo al ejecutivo de cuenta, al mercadólogo o a la atención del cliente que me mantenga el récord actualizado en el CRM, no puedo también pedirle que me cree un reporte manual. ¿Por qué? Porque estoy creando complejidad, estoy creando burocracia y le estoy haciendo el trabajo más difícil. 8. Use el CRM como herramienta de colaboración. Use los casos de éxito para compartirlo con el equipo. Use la herramienta de colaboración para hacer preguntas. Use la herramienta de colaboración para responder a inquietudes. Use el CRM para que usted gestione todos sus procesos. Es mucho más efectivo que utilizar emails. Si yo colaboro en el CRM, yo recibo una respuesta inmediata. Yo no tengo que esperar que me respondan. Yo puedo asociar esa respuesta a la oportunidad, al prospecto, al contacto o a la cuenta. Yo puedo buscar ideas de qué están haciendo otras personas dentro del equipo y qué le está funcionando. Y puedo hacer uso de la inteligencia colectiva de mi equipo. Entonces, el CRM tiene que verse tanto como un repositorio de la información del cliente, una automatización de los procesos, un ente de producción de productividad, de efectividad, de informes, de paneles, pero también de colaboración, para que toda la información esté integrada en un solo lugar. Y finalmente, todas sus reuniones de venta, mercadeo, servicio al cliente, hágala en el CRM, no imprima nada. Busque un proyector,
proyecte su CRM, busque su dashboard y empiece a conversar sobre lo que está pasando en las métricas desde el CRM. Y usted empieza a hacer clic en todo aquello que no está yendo bien y las personas se van a acostumbrar a trabajar en el CRM, o a lo que nosotros nos referimos como vivir en el CRM. Entonces, estos son algunos puntos que si usted lo evalúa y lo adopta, yo les garantizo va a aumentar el nivel de adopción de su organización. El tercer macro punto que tenemos es sobre la confianza del equipo funcional. ¿Qué tan confiado se siente el equipo funcional en el uso del CRM? Es decir, acuérdense, si yo vendo 5 productos y hay un producto que yo conozco mejor que los otros 4, es muy posible que el producto que yo más venda es el que conozco mejor. Sin embargo, la organización quiere que yo venda los 5 productos de manera igual. Lo mismo pasa en el uso del CRM. Entonces, como yo les mencionaba antes, todo cambio, ya sea un ajuste en el CRM que ya lleva en la organización 100 años, como un CRM nuevo, cuando usted tiene un cambio, eso viene acompañado de algún grado de resistencia. Y su trabajo como líder organizacional es minimizar esa resistencia. Entonces, para hacerlo, debe asegurarse que cada vez que hay un cambio haya la debida comunicación y el debido entrenamiento para que el usuario se sienta confiado de que puede hacer eso ahora en el CRM de manera efectiva. Y seguir inyectándole una dosis de entusiasmo. Cada vez que usted haga un cambio, celebre el por qué este cambio va a hacer la vida de ellos más fácil. Celebre el por qué este cambio va a hacer que usted venda más, brinde un mejor servicio o sea más efectivo en sus campañas de mercadeo. Es decir, no puede separar el nivel de entusiasmo del cambio. ¿Por qué? Porque debe ser sinónimo de entusiasmo cada vez que hacemos un cambio. ¿Por qué? Porque estamos mejorando. Y una empresa en evolución es una empresa que está continuamente haciéndose mejor. Y les aseguro que los usuarios quieren sentirse parte de esa mejoría. Y para eso yo estoy dispuesto a darle todo el crédito del mundo. Entonces siempre inyecten a cualquier cambio una dosis de entusiasmo para que todos entren a bordo contentos, felices y confiados de que esto lo va a hacer a ellos mejor en su trabajo. ¿Cuáles son algunos puntos claves a considerar con respecto a este tema? 1. Deben compartir la visión y objetivos generales del proyecto para crear un propósito existencial. Es decir, esto no es solamente una herramienta nueva. Esto es un motor transformacional para que esta organización se oriente cada vez más al cliente, para que el cliente sienta un vínculo más estrecho con mi marca, para que mi cliente se sienta más satisfecho con mi servicio y para que mi tasa de ventas aumente. Y eso es lo que quiere todo líder comercial y eso es lo que quiere todo colaborador comercial. Asegúrese de hacer entrenamientos, no asuma que eso es muy fácil. Todo el mundo debe entenderlo. No, no es igual de fácil, porque si usted estaba involucrado en el diseño, para usted es fácil porque usted lo diseñó. Pero para alguien que no sabe lo que viene, necesita ser entrenado y ese entrenamiento debe ser con práctica en el mismo CRM. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy utilizando el CRM, viendo cómo se hace y haciéndolo. No solamente receptor, sino que soy participante. Eso es muy importante. Tercero, tenga material de referencia posterior al entrenamiento. 1, porque no todo el mundo se entrena. Siempre hay una razón por la que alguien no se pudo entrenar. 2, porque siempre hay gente nueva que viene a la organización y usted no puede estar haciendo entrenamiento todos los días. Y 3, porque a la gente se le olvidan las cosas. Entonces, tenga la presentación que usted utilizó para entrenarlos en el cambio o el entrenamiento original, téngalo disponible y asequible dentro del mismo CRM para que ellos puedan accesarlo cuando quieran. Yo he encontrado que los videos son mucho más efectivos. La gente ya no le gusta leer. Entonces usted hace un video de 3 minutos que dice, aquí viene un cambio, les voy a explicar por qué es importante, entre paréntesis, el propósito existencial. 2, les voy a enseñar cómo hacerlo, el entrenamiento con práctica. Y 3, esto queda para su referencia de acceso para cuando usted lo necesite. Entonces los videos son mucho más interactivos, llaman más la atención y es muy probable que haya un mayor nivel de uso que de cualquier presentación. Nuevamente vuelvo y hablo de entusiasmo. O sea, si usted no está promoviendo entusiasmo en su organización, su gente no está entusiasmada.
Entonces debe promover ese entusiasmo a través de ¿qué? De un plan de comunicación que sea emocionante y cuando sea necesario y relevante crear concursos para reconocer a aquellos usuarios que son más efectivos. Si yo tengo un usuario que tiene todos sus prospectos al día, todas sus oportunidades al día, registra todo lo que hace, sus reportes, nunca le falta nada, debo hacer algo para reconocerlo, porque al yo reconocerlo a él, no solamente lo estoy motivando a que siga dando lo mejor de sí mismo, sino que también estoy transmitiendo ese mensaje a los demás para que ellos también quieran abordar esa misma actitud, porque a todo el mundo le gusta el reconocimiento. Quinto, crear liderazgo funcional. No solamente el jefe dice que hay que hacer esto, no. Cree personas dentro de su equipo de venta, quizás esa persona que usted entiende que puede ser promovido luego a gerente de venta, o esas personas que son más administrativas, o esas personas que contagian al resto con su entusiasmo, con su energía positiva. Esas personas deben estar involucrados y convertirse en comunicadores directos. Es decir, este es el cambio, esta es la razón, este es el entrenamiento. Ahora yo necesito que tú te asegures de darle coaching y acompañamiento y seguimiento a tus colegas para que ellos también lo vean con el mismo valor que lo veo yo y que lo ves tú. ¿Ok? Ese es ese liderazgo funcional peer-to-peer. Y finalmente, tienen que seguir ofreciendo apoyo continuo. No pueden decir, ok, ya lo hice y me olvidé. El proceso debe ser continuo. Claro, a medida que haya mayor adopción, va a haber un menor grado de necesidad de usted estar haciendo más reuniones o haciendo más videos o haciendo más sesiones de coaching. Entonces, para eso es sumamente importante que usted esté acompañando al resto de la organización para que ellos sigan a bordo y sigan a bordo entusiasmados y con conocimiento y con referencia de que si no tienen el conocimiento, ¿dónde lo encuentran? Eso van a ser aspectos críticos para crear esa confianza y esa seguridad en sí mismo de que este CRM sí me va a hacer mejor, estos cambios sí me facilitan la vida y este proceso me hace más productivo, más efectivo y mejor en mi trabajo. Y finalmente, el obstáculo final es una percepción de valor baja por parte de los usuarios. Es decir, sí, todo esto yo lo veo muy bien, ok, whatever, pero al final del día esto no me ha resuelto nada. ¿Ok? Y ese es un tema que si usted hizo una mala implementación o no le dio seguimiento o heredó un CRM que implementó otra persona y se dejó de usar, esto es importante que usted lo ataque de primero. ¿Por qué? Porque si el usuario no está convencido de que esto lo va a ayudar a ellos a ser mejor y a ser más productivos, ellos no le van a dar la debida importancia. Entonces, en este sentido, hay que demostrar y reforzar los beneficios al usuario final. ¿Cuándo? Antes de la implementación, durante el proceso de desplazamiento y después de la implementación. Y eso quiere decir que yo debo estar midiendo la productividad. Mira, antes aquí se hacían 10 visitas a la semana, ahora se hacen 20. Mira, antes aquí se convertía el 10% de los prospectos, ahora es el 30%. Mira, esa comparación les muestra a ellos que efectivamente esto está dando resultados. Efectividad, mira, yo antes tenía que estar en la oficina 3 horas, ahora tengo que estar en la oficina 1 hora. Eso quiere decir que tengo 2 horas más para estar con el cliente. 3, la simplificación de procesos. Es decir, mira, antes yo tenía que tomar 10 pasos y hacer 5 cosas manuales. Ahora no, ahora mi proceso son solamente 2 pasos y toda la información está automatizada. La automatización de procesos es lo que ayuda a que el usuario vea el valor más tangible, porque especialmente en el área de ventas, lo que más odia el vendedor es tener que hacer un informe. Y lo peor del vendedor es que es sumamente creativo y ese informe va a ser exactamente lo que usted quiere ver sin estar basado muchas veces en ninguna realidad. Entonces yo prefiero trabajar con datos y hechos concretos medidos a través de actividades y registro en el CRM para yo tener una mejor visibilidad de lo que está pasando y el vendedor va a preferir hacerlo así porque va a entender que esto lo hace a él más productivo. Al final del día, ¿qué quiere el agente de servicio al cliente y el vendedor? Estar más tiempo con su cliente. Entonces, demuéstrele que ahora, como consecuencia de todos estos cambios, usted tiene más oportunidad de estar más tiempo con su cliente para brindarle un mejor servicio, para entender mejor sus necesidades y para poder venderle más. También le da mucho más eficiencia en la respuesta a necesidades del cliente. Todos hemos vivido ese momento donde nos llama el cliente y nos dice, oye, estoy esperando la cotización de la semana pasada.
Si esa cotización yo la tenía como una actividad en el CRM y no la cumplí, el CRM me lo va a recordar. Pero si no la puse en el CRM no me la va a acordar y voy a quedar mal ante el cliente, voy a tener una mala imagen y es muy probable que no venda. Entonces, todos estos son mejoras tangibles concretas. Mejor seguimiento a su cliente. Dije al cliente que lo iba a llamar la semana que viene para darle seguimiento a la propuesta que le entregué. Si no lo puse en el CRM, se me va a olvidar darle seguimiento y cuando vengo a ver, mi competidor sí le dio seguimiento y el cliente se me fue con el competidor. Entonces, eso tampoco es lo que yo quiero. Y finalmente, el que se vean las mejores prácticas. Anteriormente, nosotros teníamos un proceso que contaba con 3 pasos, pero esos 3 pasos no nos garantizaban una mayor tasa de cierre. Sin embargo, ahora yo sigo 2 pasos y estos 2 pasos sí me aseguran que tengo una mejor calificación del prospecto y que tengo una mayor efectividad de conversión porque estoy siguiendo estas mejores prácticas. Y lo mejor de todo es que el CRM es el canal, es el motor, es el catalizador de que estos 8 puntos se puedan materializar. Porque de memoria nadie puede. Y si puede es porque maneja muy pocos clientes. Y eso quiere decir que se está dejando dinero en la mesa. Entonces, demuestre y refuerce continuamente el valor que tiene la herramienta y déle a ver a ellos cómo esto le va a hacer su vida más fácil y mucho más eficiente. Y a los vendedores les encanta porque ganan más plata. Entonces, todo el mundo gana en este proceso. Algunos tips rápidos para crear aceptación. 1, y esto aplica principalmente si ya usted tiene el CRM implementado. 1, pida a los usuarios, oye, ¿cómo te va? ¿Cuáles son tus principales retos? ¿Qué pasos en tu proceso no están funcionando? ¿O qué pasos en tu proceso están haciendo que tú no puedas dar más? O brindar un mejor servicio. O ser más efectivo en tus campañas. Y tome en cuenta esta preocupación. No le pregunte sobre el CRM. Pregúntele sobre su proceso en general. Porque puede ser que el CRM termine siendo el Jesucristo que le da la salvación. Pero no vaya con ese enfoque, vaya con un enfoque de tratar de entender y luego ver si el CRM efectivamente me puede simplificar eso. 2, pregunta a los usuarios qué les gusta y qué no les gusta respecto a sus procesos actuales. Si usted está implementando, es bueno que sepa que si los ejecutivos de venta, los mercadólogos, los de servicio al cliente están contentos con algo, eso debemos mantenerlo. Y aquellas cosas con las que ellos no estaban contentos, debemos eliminarlo para que cuando hagamos la introducción, ya ellos vean cómo el CRM le está mejorando su proceso. Y si usted ya lo tiene implementado, aplica igualito. Nuevamente, el reforzamiento con entusiasmo, tienen que ver el beneficio para ellos y motívelos continuamente con concursos y reconocimiento, especialmente aquellas personas que lo utilizan mejor. Entonces, con estos puntos, yo creo que ustedes pueden empezar a transformar el nivel de adopción de inmediato. Lo importante es que tengan un plan relevante a su situación individual y que le den participación a aquellas personas que realmente van a medir si se están tomando las medidas correctas o no para que ellos puedan usar el sistema con más frecuencia, con más efectividad o de manera más inteligente. Al principio yo les comentaba sobre la adopción como una consecuencia de, y por eso quiero repasar algunos factores de éxito en la adopción de CRM, que aunque este webinar no se ha concentrado en la implementación del CRM como tal, si no hay una debida implementación no va a haber una buena adopción. Entonces, en ese sentido, para aquellos de ustedes que están aquí porque están considerando el CRM, lo primero es, deben tener una visión holística del proyecto. ¿Ok? Usted no puede atacar esto porque va a resolver un problema de ventas o de mercado de servicios. No. Usted quiere atacar esto porque quiere ver un proceso que va a mejorar los resultados generales de la organización. ¿Ok? Y eso debe convertirse en ese propósito existencial de los usuarios, para que ellos vean que ellos contribuyen a esa estrategia o a esa visión a través del uso del CRM. 2, crece objetivos claros y realistas. ¿Por qué? Porque si usted dice, no, el objetivo es crear un CRM, implementar un CRM, eso no es un objetivo, para empezar. El objetivo debe ser aumentar las ventas, aumentar la tasa de efectividad de mis campañas, mejorar el índice de satisfacción del cliente. Entonces, si esos son mis objetivos, entonces, ¿qué yo voy a hacer a través del CRM para lograrlo? Y así todo el mundo no solamente se atiene más a ellos, sino que entiende valor y puede medir si está llegando o no.
Tercero, los líderes, y esto lo digo cada vez que hay un webinar, los líderes tienen que estar involucrados. El CRM, que es la estrategia de relación con cliente, no es delegable, porque el CRM no es una tecnología, es una estrategia. Se llama Customer Relationship Management. Y eso no para, no se detiene. Usted está continuamente gestionando la relación con el cliente, porque una relación de cliente que sea buena hoy no quiere decir que mañana es buena. Entonces usted tiene que seguir atendiéndolo. Y eso aplica si es un cliente nuevo, si es un cliente viejo o si es un cliente prospecto. ¿Ok? Involucre a los usuarios claves. Eso va a ser importantísimo en el diseño de la configuración del CRM. Recuerde la alineación de los procesos, persona, proceso, tecnología. Eso tiene que estar totalmente alineado para que esto funcione y tiene que estar alineado de manera práctica, no académica ni teórica. Comunicación, asegúrese de que todo el mundo esté informado y consciente de lo que viene, los cambios, lo que es bueno, lo que es malo, lo que queríamos, lo que no queríamos y por qué. Asegúrese del grado de receptividad y nuevamente le hablo de entusiasmo. ¿Por qué? Porque el entusiasmo es contagioso y cuando la gente lo ve como algo positivo, es mucho más fácil de adoptarlo que simplemente lo ven como una cosa más. Recuérdese que todo cambio conlleva algún grado de resistencia, entonces usted tiene que gestionar eso de manera proactiva. Recuerde que el proyecto no termina con la implementación del CRM, ahí es que empieza, entonces el proceso de acompañamiento es absolutamente necesario. ¿Okay? Recuerde que si usted ya lo tiene implementado, debe estar aportándole mejoras, adaptaciones y simplificación continua del proceso. Y por último, recuerde que si ya tiene el CRM, usted quiere vivir en el CRM. Usted quiere hacer todas sus reuniones, todas sus actividades, todo lo que tenga que ver con gestión comercial, venta, mercadeo, servicio al cliente, debe surgir dentro del CRM, colaborar en el CRM e informar desde el CRM. Así que con eso hemos concluido nuestro tiempo de la presentación de hoy. Empezamos 5 minutos tarde, así que nos tomó 42 minutos. Aún así tenemos tiempo para preguntas, así que con eso lo voy a pasar a Diana para ver qué preguntas tenemos en el día de hoy. Gracias, Mariano. Sí, tenemos unas cuantas preguntas que nos han enviado desde que se han ido registrando y que nos han hecho ahora y le hemos ido recopilando. La primera sería cómo evitar estas altas tasas de fracaso independientemente de las razones, en este caso ya mencionadas. Muy bien. Esa pregunta es interesante porque alguien lo que está diciendo es, independientemente de por qué fracasan, ¿cómo yo minimizo ese riesgo? Entonces, esa pregunta es muy inteligente. La respuesta de eso es minimice el riesgo entendiendo las mejoras que esperan sus usuarios. Al final del día, recuerden, nosotros vivimos un mundo de expectativas. Su jefe tiene una expectativa de usted. Si usted es el jefe máximo, sus accionistas tienen una expectativa de usted. Su esposa tiene una expectativa de usted. Sus hijos tienen una expectativa. El mundo se basa en las expectativas. Y mucha gente feliz o no porque se le cumplen con esas expectativas. Entonces yo empezaría ahí. ¿Qué mejoras esperaría mi jefe? ¿Qué mejora esperaría mi equipo de trabajo? ¿Y qué mejora esperaría mi cliente? ¿Y qué mejora esperaría mi cliente interno? Es decir, mis colegas, mis colaboradores de otras áreas. Y si usted empieza desde ahí, porque las expectativas mías no van a ser igual a las suyas, usted va a empezar a trazar un plan que responda a esas expectativas. Y por supuesto, si usted se acompaña de una organización que tiene la experiencia, ya sea en la consultoría de sus procesos, mejores prácticas, etcétera, o en la implementación de CRM, ese equipo de trabajo va a trabajar de la mano con usted para que usted pueda atender ese plan según esas expectativas y por lo tanto cuando las expectativas se cumplen o cuando hay esperanza de que esas expectativas se cumplan, las personas van a estar mucho más ávidos a adoptar y usar el CRM. Así que la pregunta no es, la respuesta, perdón, no es específica porque yo no sé cuáles son los problemas dentro de su organización, pero yo sí sé que hay expectativas. Y si usted empieza por esas expectativas, le aseguro que usted va a tener muchas de las respuestas y otras van a ser contribuidas por el partner que usted utilice en la implementación o en el proceso de mejora continua una vez implementado el CRM. Perfecto. La siguiente pregunta sería, a veces no incluimos a los usuarios para no retrasar el proyecto. ¿Cómo recomiendan involucrar a estos usuarios?
Wow, qué excelente. Hoy las preguntas están buenísimas. Eso me ha pasado varias veces. Es decir, donde estoy trabajando con un cliente y me pregunta, bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones para que esto lo hagamos bien? Y por supuesto, yo le planteo, mira, involucra a las personas que al final van a estar usando la herramienta. Y te dicen, ok, pero al momento de la implementación o del diseño, te dicen, mira, lo que pasa es que estamos contra el tiempo y la verdad que nosotros sabemos lo que queremos y yo creo que todo el mundo está a bordo, así que hagámoslo así, que nosotros sabemos lo que ellos necesitan. Eh, esa realidad existe y en muchos casos hay líderes que sí tienen un conocimiento íntimo de las necesidades de su equipo. Aún así, eso no lo hace sentir a ellos partícipes y por lo tanto no se van a sentir dueños del proyecto. Entonces, yo recomiendo que usted siempre los involucre. Si usted está contra el tiempo, lo que debe hacer entonces es crear un comité de 3 o 4 representantes guiados por un líder que sea el que se ocupe de captar toda la información del equipo y que ese líder único o dos que usted decida participen en las reuniones de diseño y en las reuniones de implementación. De manera tal que si usted trata de hacer 100 reuniones porque tiene 100 vendedores o tienen 100 personas en el área de servicio al cliente o tiene 5 mercadólogos, obviamente se le va a hacer imposible, se le va a dificultar, aun cuando tenga que hacer 3, una para cada área. Entonces lo que usted puede hacer es crear un comité de varios integrantes con un líder que es el que representa las necesidades de todos los demás en las reuniones de diseño y las reuniones de implementación. Eso es una manera de acortar, ¿no?, ese tema de tiempo. Pero encarecidamente les exhorto a que sí le dé participación porque van a haber mejores resultados al momento de la implementación. Muy bien. En el tema de alineación, nos pregunta que quién maneja el cliente o el implementado. ¿Repite la pregunta? Con relación a la alineación, ¿quién lo maneja esa parte? ¿El cliente o el...? Es el implementador, o sea, me imagino que se refiere al partner, del que está haciendo la implementación. Mira, la pregunta es interesante porque y yo siempre trato de responder acorde a mi experiencia, es decir, lo que yo he visto, no la teoría, sino lo que me ha pasado en vida real. Y lo que yo he visto muchas veces es que el líder de ventas trata de hacerlo y al final no le da el tiempo para hacer esto adecuadamente. Entonces, ¿qué sucede? No es que los líderes de ventas o el líder de marketing o el servicio al cliente no tenga la capacidad. Tienen la capacidad de orientar, ¿no?, cuáles son mis procesos, cuáles son mis mejores prácticas, cómo deben estar representadas en el CRM y cómo yo quiero que me facilite el trabajo. Yo creo que indudablemente el 99% tiene más que suficiente capacidad para hacer eso. La pregunta es si tienen el tiempo, uno, y la segunda pregunta es si tienen el conocimiento con otras implementaciones de CRM. Entonces, ahí es donde viene el implementador. Un implementador técnico no te va a poder agregar mucho valor en el tema de procesos y alineación. Un implementador con experiencia comercial sí te puede aportar mucho valor. Entonces, eso es lo primero, el primer caveat, ¿no? Asegúrate que tu implementador tenga experiencia comercial, no que sea un techie que sabe configurar código y que sabe hacer desarrollo y que sabe hacer parametrización de un CRM, porque eso lo puede hacer cualquiera. La pregunta es si tiene la capacidad de guiarme en cuáles son las mejores prácticas que yo debo utilizar considerando mi realidad actual y que me ayude a documentar eso de manera tal de que no solamente quede registrado en el CRM, sino que yo también lo pueda utilizar para comunicar al equipo y para mover todo el mundo en la misma dirección. Entonces, ojo con el implementador porque debe tener esas capacidades. Y esas capacidades no tiene porque yo he trabajado 10 años haciendo implementaciones de CRM. Viene porque ha tenido experiencia liderando equipos de ventas y sabe cuáles son las realidades. Y al mismo tiempo tiene experiencia también implementando con otros clientes que le han contratado como consultor y ha visto los resultados. Entonces, eso es importante establecerlo porque no todo implementador tiene las capacidades de hacer eso. Entonces, la pregunta para responder de la manera más sencilla es un trabajo de colaboración entre la organización y el asesor, el partner, consultor, para que juntos identifiquen cuáles son las prácticas que van a tener mayor impacto. El implementador, en ese caso el consultor, puede hacer la documentación, la empresa entonces la prueba y luego el equipo técnico la implementa y se verifica, se valida más adelante para asegurar que efectivamente funciona como es.
Perfecto. Aquí David tiene una pregunta: ¿dónde podemos obtener las mejores prácticas al momento de configurar el sistema? Ok, eso es interesante y la razón por la que respondo que es interesante porque yo mismo en mis análisis he buscado Google, ¿no? Que todo el mundo usamos Google. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Y si yo veo 10 artículos, veo que hay 10 respuestas totalmente diferentes. Quizá hayan dos o tres que son las mismas porque son las clichés, pero la realidad es que cada quien tiene una opinión diferente sobre eso. Y yo detesto dar respuestas tan ambiguas, pero el problema es que sin yo conocer la organización específica no te puedo dar un consejo puntual a tu organización. Lo que sí te puedo decir es que las mejores prácticas van a venir como respuesta a los principales retos y obstáculos que su organización está presentando. Y como yo decía al principio, si usted identifica cuáles son esos retos y usted pregunta y ya tiene claridad de los mismos, un buen consultor le va a decir, mira, para tu caso yo te recomiendo que sigas A, B, C y D. De lo contrario, que se refieran a algunas de las recomendaciones que hemos hecho en la misma presentación, ¿no? O sea, aquí tenemos muchos de los aspectos que pueden garantizarles, ¿no? Que no tengan ese tipo de obstáculos. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Sí, por Aquí, supuesto. ¿cuál es el mejor proceso de acompañamiento posterior a la implementación? Ok, ese es mi trabajo favorito porque muchas veces uno implementa un CRM o le entrega un CRM al cliente, a los 2 años vuelve y ya la gente que estaba ahí en el momento de implementación no están, algunos vendedores sí lo usan, otros no, la gente de mercadeo dejó de usarlo, etcétera, etcétera, etcétera. El mejor proceso de acompañamiento es uno que dure a través del ciclo completo. Es decir, muchas empresas lo que dicen, bueno, ok, perfecto, te voy a contratar, Mariano, para que me acompañe los primeros 3 meses, después de ahí lo corro yo. Entonces, ¿qué sucede? No es que no tengan la capacidad, nuevamente, tienen la capacidad. Muchos líderes de ventas tienen más experiencia, más capacidad, más conocimiento que el que yo mismo puedo tener. Sin embargo, ellos no se dedican solo a eso, ellos tienen 1000 presiones adicionales, 1000 cosas adicionales que hacer. Entonces, el mejor plan de acompañamiento es uno donde yo garantice que yo tengo ayuda de un tercero como mínimo 1 o 2 horas mensuales. Y que eso no sucede por 3 meses, eso sucede a 3 años. Porque esa persona me va a estar diciendo, en base a su experiencia y conocimiento, lo que está pasando en términos generales, qué están haciendo otras empresas similares para que yo pueda adoptar alguna de esas mejores prácticas. Esa persona va a estar mejor informada que yo en cuáles son las innovaciones que están surgiendo y por surgir. Esa persona va a tener más experiencia que yo en qué ha fracasado en otros lugares para que me ayude a mí a evitar esos mismos fracasos. Entonces, el mejor plan de acompañamiento es uno que no tiene que ser 10 horas al mes, porque ese no va a ser productivo, ese es contraproductivo porque sabemos la responsabilidad que tiene un líder comercial, pero que aunque sea 1 hora mensual, que sea un programa que dure y que aparte de eso, que ese programa de acompañamiento de la contraparte de la empresa esté liderada por personas que tienen autoridad para poder ejecutar los cambios y las ideas que de ahí surjan. Porque muchas veces yo he visto casos donde se le dan muchas ideas a la organización, pero no se implementa ninguna, por múltiples razones. Entonces, yo quiero un plan que sea continuo y que sea a largo plazo, en vez de un plan que sea muy intenso y que sea muy intenso, perdón, y que sea a corto plazo. Aquí tenemos una última pregunta. Rosa dice que ya tenemos el CRM implementado. ¿Algunas sugerencias de cómo podemos mejorar la adopción? Ya quizás aparte Definitivamente, de la que hemos hablado. definitivamente. O sea, aquí hay algunas sugerencias específicamente para aquellos que ya implementaron, que pueden repasar, ¿no? Es decir, ¿cuáles de estas cosas me falta reforzar? Estoy planteando el CRM dentro de esa visión holística, esa estrategia general. Estoy planteando los objetivos específicos de manera clara y realista y estoy comunicándolos de manera puntual y efectiva y a tiempo a los usuarios. Estoy yo como líder involucrado en ese proceso. Le estoy pidiendo opinión a los usuarios claves. Me estoy asegurando que los cambios en mis procesos se están reflejando también en el CRM que tengo. Estoy inyectando esa dosis de entusiasmo continuamente o se apagó esa dosis de entusiasmo a los 2 meses de haber implementado el CRM. Estoy viendo que mi equipo ha cambiado y he hecho refrescamientos, reentrenamientos. Tengo material de referencia que ellos puedan utilizar para refrescar esos conceptos o para esas personas nuevas para que estén a la misma página
en la misma página o a la par con el resto de la organización. Tengo un plan de acompañamiento con un asesor externo que conoce bien cuáles son las mejores prácticas. Estoy simplificando el proceso continuamente, estoy usando esas adaptaciones. O sea, yo me iría a esto que está aquí, porque esto es un resumen que te da una visión mucho más completa de cuáles son las cosas que deben estar atendiendo y, por supuesto, los otros puntos que vimos anteriormente en la presentación. Ya no tenemos más preguntas por el momento. Bien, Diana, pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Hoy, a pesar de que empezamos con 3 o 4 personas, al final terminamos con bastante personas. Así que independientemente del momento en que usted haya llegado a la conferencia, esperamos que le haya servido de provecho. Les recordamos, especialmente a aquellos de ustedes que llegaron más tarde, de que el handout, el webinar que estamos cubriendo el día de hoy, está disponible para que lo descargue aquí mismo en la sección de handouts en el panel de control de GoToWebinar. Y le pedimos que se mantenga en contacto con nosotros, ya que vamos a estar comunicándoles sobre nuestros próximos webinars y tips continuos de cómo mejorar la adopción, cómo hacer una implementación más efectiva a través de los diferentes canales y medios sociales. Les recordamos que Doble Group es una empresa de consultoría enfocada en la mejora de resultados comerciales y lo hacemos a través de la alineación de personas, procesos y las mejores soluciones de CRM en el mundo. Así que quedamos con los brazos abiertos para atender cualquier otra inquietud que pudiera surgir posterior a este webinar. Y les recordamos que el email para dirigir sus inquietudes es info@doblegroup.com. Así que nuevamente muchísimas gracias por sacar de su tiempo para estar con ustedes y los esperamos en nuestros próximos webinars.